Ahora sí tenemos en la pantalla a nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macari. Doctor Rodríguez, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Moroche, programa Las del Estribo. Un placer tenerlo. Claro que sí. Buenas noches, Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Rodríguez, usted siempre nos tiene las primicias y nos encanta invitarlo porque usted es un abogado muy conocido internacionalista y queremos preguntarle en este momento de esta segunda vuelta electoral, donde ya la OMPE pues ya ha determinado el 100% de las actas. Por otro lado tenemos a la señora Keiko Fujimori, que falta pues presentar los recursos. Bueno, en fin, cada quien tiene su posición. Aún todavía el Jurado Nacional de Elecciones no ha determinado quién es el ganador de las elecciones o ganadora de las elecciones. Entonces, bajo este contexto, ¿podría decirnos cómo es que se los ve a los peruanos internacionalmente en esta situación? Bueno, fíjate, Mercedes, la impresión de afuera no es la mejor. Las marchas y contramarchas a una semana del proceso electoral que se cumplirá en 2 días más, 3 días más. Estamos realmente los peruanos anonadados y el mundo entero más todavía, porque no hay un resultado final y no lo habrá hasta que se haya superado esta situación jurídica creada, yo diría crisis jurídica creada por el propio Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que decirlo siempre, el jurado es el ente del Estado, la entidad del Estado, que tiene que proclamar al presidente de la República para el próximo quinquenio. Nadie más que el jurado. Pero sobre la base de un resultado de escrutinio que diga la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Eso no está pasando. Y yo me temo de que conforme vayan pasando las horas y algunos días, la polarización crecerá y lo que más temo es el alejamiento de la legitimación, el alejamiento de la fortaleza que debe tener quien sea elegido presidente. Porque comprenderás que a estas alturas del partido, más bien hemos debido tener todo el conjunto de acciones visibles para que el jurado empodere el proceso político ulterior. Y todo el mundo lo cuestiona, salen videos, salen más actas, impugnaciones, por el otro lado salen videos con posibilidades de machetazos, de balazos en el camino, amenazas, y ya viste también a los militares en retiro que están saliendo a expresar su ira por lo que está pasando. Mira, yo no los militares en esta posición. Los militares, te hablo de los de retiro, ¿ah? Siempre han estado muy respetuosos hasta el final de todo, pero al ver lo que está aconteciendo, muchos respetables hombres de la patria que han vestido el uniforme están aproximándose, etcétera, y entonces todo eso me preocupa mucho porque el país se está polarizando. Y entonces las marchas que están llegando por el otro lado, cerca ya de Lima, ronderos, rifles a cuestas, entonces todo esto afuera nos ven como un país que está en una inestabilidad total. Y con las palabras del presidente de la República, que lo hemos dicho siempre, nunca debieron producirse, llamar por teléfono a Vargallosa o a cualquier otra persona, nunca debió llamar a nadie, porque eso de ser un presidente, esperar el escrutinio, callado, sin llamar a nadie, el proceso que se conserve y se dirija conforme las reglas establecidas. Lo hizo. Entonces, visto que el jurado y el presidente, los dos, han llevado en gran parte a esta situación de polarización y de inestabilidad, cuando los llamados más bien a crear un marco de equilibrio, de tranquilidad, como correspondía. Entonces,
yo tengo muchos contactos con gente de fuera y las noticias que a ellos les llega son nada alentadoras sobre nuestro país. Doctor Rodríguez, nos encontramos los peruanos, somos 33 millones, muy golpeados por esa pandemia, por esa crisis política, por esa crisis económica. Entendemos, una vez definidos los resultados, usted, ¿cómo ve el panorama, ¿no? Desde el punto de vista de, digamos, el señor Pedro Castillo gane las elecciones? Vamos primero por Pedro Castillo, según el resultado de la OMPE, y luego vamos por la señora Keiko Fujimori. No, mira, yo soy un profesor de derecho y un demócrata cabal. Ya tú me conoces, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy un académico, un investigador. Y si el señor Pedro Castillo es proclamado presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, una vez recogido el resultado de la OMPE, pues fíjate, hay que asumir esa responsabilidad de reconocer al señor Castillo como presidente del Perú. Si no, ¿dónde estamos? ¿En qué país nos vamos a encontrar? Nos vamos a volver, perdóname que lo diga, una republiqueta, un país bananero. Eso no podemos ser. Una Lo barbarie. mismo, una barbarie, lo mismo, fíjate, digo lo mismo. Si mañana el jurado, la OMP, etcétera, entran en los mecanismos de la sensatez y cuentan los votos, revisan los votos impugnados, etcétera, de las actas que están en estos momentos en tela de juicio, que son muchas, y hay muchos votos, mucha voluntad popular, digamos, que está en el aire. Lo mismo, tendrán que aceptarlo y ella será la presidenta del Perú. Si no, entonces, ¿dónde vamos a quedar? Ahí está el tema. Entonces yo vuelvo al comienzo. A estas alturas del partido, conforme todo está avanzando, Mercedes, donde no se están soportando los dos grupos, los dos, ya si quieres, bandos, porque así los tambores están sonando. Uno mira el WhatsApp, las cosas que llegan, esto, pareciera que estamos en pie de guerra. Y entonces nosotros tenemos que escribir buscando la tranquilidad y la quietud, cuando esto debería ser un trabajo más bien de las autoridades. Y entonces nos estamos encontrando en un punto de quiebre donde ninguno se está tolerando. Ahí viene el tema de la ilegitimidad, porque por más que la OMPE primero y luego el jurado proclame y los demás no lo van a reconocer, vamos a tener un proceso político y democrático muy debilitado, y seguiremos siendo esa república, esa nación adolescente, esa democracia adolescente de la que tanto hablaba Luis Alberto Sánchez. Y todo por falta de tacto, porque si hubiera criterio, entonces se podrían hacer las cosas. ¿Qué cosa es criterio? Criterio es considerar no las 8 sino las 12 de la noche, las 24 horas. ¿Por qué? Porque en 4 horas se pueden poner en la mesa, si no hay nada que ocultar ni nada que temer, un conjunto de actas impugnadas donde están las voluntades del pueblo, la voluntad popular. No podemos caer en la naturaleza adjetiva o procesal que supere a la sustantiva de derecho. Yo tengo mucho respeto por los colegas abogados que están en estos momentos discutiendo, etcétera. Yo comprendo ello, pero comprenderás tú, Mercedes, como abogada que eres también, no es posible que una fuente del derecho, que es método para crear derecho, porque el derecho no se hace de la nada, hay que crearlo el derecho, sobre la base de la realidad. Una fuente del derecho como la jurisprudencia, que es los precedentes judiciales, es decir, fallos anteriores, jamás pueden ser tomados como obligatorios. ¿Por qué? Porque los jueces tienen capacidad creadora, entonces mejor ya no serían jueces, sino dirían, a ver, ¿qué dijo la sentencia anterior? Porque no puedo fallar de otra manera que no sea esa. Eso no existe en el derecho. Entonces,
¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones no usó el criterio y dijo, es verdad que había un acuerdo anterior que hablaba de etapas concluidas preclusivas, es verdad, pero aquí estamos viendo un proceso de elección nacional con actas impugnadas, con actas observadas, de un tamaño que supera las 200 o 300.000. ¿Qué debo hacer allí? Usar el criterio jurídico. Esto que no se aprende con una separata de derecho, sino con los libros, con los manantiales de la doctrina del derecho, para que el juez tenga capacidad creativa. Y no han hecho eso. Y eso me llama mucho la atención, que nuestras autoridades, yo le he dicho en una columna, con mucho respeto a todos los hombres de derecho, pero el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho, aquí hay un acto de ignorancia jurídica. Porque no es posible que digan la tarde, no, había una resolución, tenemos que decir como decir la resolución. ¿Dónde está el criterio jurídico, que es la base de la construcción de toda determinación hermenéutica? Para usted debió aplicarse el iura nobis curia, o sea, es decir, el juez conoce el derecho y debería aplicarlo conforme a un criterio de conciencia. Pero vemos también, doctor Rodríguez, que ese pleno del Jurado Nacional de Elecciones va en idas y venidas, en decisiones, y no tiene una decisión, digamos, un criterio firme. Porque cuando uno toma una decisión, al menos yo la tomo, no la cambio. Para eso la analicé y no retrocedo. O sea, no me va a saber retroceder. Ya quienes me conocen saben. Entonces, pero vemos acá, perdón, un pleno que retrocede y mal aplica también las leyes. En el caso de la última ley que quisieron darle un tema de retroactivo y hacer que el doctor Gurtes González, que nunca fue un accesitario, sino fue en segundo lugar, pueda asumir el pleno del jurado, integrando. Entonces, estamos hablando de desconocimiento de una ley tan básica como la retroactividad. Ahora usted manifiesta, estamos hablando de un tema de desconocimiento del iura nobis curia y de aplicación de la jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos una correcta elección de los tribunos o de la máxima autoridad electoral para el pleno del jurado, doctora, teniendo en cuenta que lo eligen los vocales supremos. Dime. Tenemos dos preguntas para el doctor, por supuesto, para del público. La doctora Jimena nos escribe de Santiago de Chile. Bueno, ¿cómo están? Veo su independencia, veo cómo están marchando en el Perú. Yo estuve un tiempo también en el Perú, amo mucho el Perú, su comida. Doctor, escuchaba un poco lo que usted decía, es importante añadir también que así como usted indica que los jueces debieron utilizar el criterio para ampliar la hora, el presidente también utilizó su criterio para comunicarse. Es el presidente de todos los peruanos, creo yo, y como aquí en Chile, no podemos esperar que los pueblos se maten porque simplemente existe un artículo que no me puedo acercar o hablar con las personas que puedo apaciguar. Sería interesante ver ese punto también. Adelante. Es correcto el pronunciamiento, claro. ¿Sería correcto el pronunciamiento en todo caso esta conversación con Vargas Llosa, Sagasti Vargas Llosa, para usted, doctor? Fíjate, Mercedes, por supuesto que no, lo hemos dicho de mil maneras. La imparcialidad de un jefe de Estado que lo eleva y lo convierte en un estadista en una situación como esta es mantener la pulcritud y la neutralidad para conservar impoluto el proceso. El presidente, ¿por qué llama a Vargas Llosa? ¿Qué lo animó a llamar a Vargas Llosa? Si no cree en el jurado, no confía en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Que acaso hemos llegado a un estado de barbarie como para hacer ese tipo de acciones? En todo caso, no haría una llamada exógena, sino en todo caso convocaría el Consejo de Estado, que aquí existe en el Perú, por lo menos de facto. Pero llamadas a personas influyentes, qué sé yo, que tengan alguna, digamos, algún volumen a la vida nacional, lo único que hizo el presidente fue primero romper el equilibrio y crear la suspicacia. Y eso le hace mucho daño al proceso electoral. ¿Qué cosa es la suspicacia? Es como que si mañana
viéramos al señor Castillo tomando desayuno con el señor Salas, pues. Son cosas que no pueden darse, producirse, se rompen los equilibrios. Entonces el presidente actuó muy mal, y se lo he dicho en una columna con mucho respeto a la institución presidencial, porque lo están llamando encargado del despacho. No, él es presidente de la República. Entonces fíjate, Mercedes, yo creo que estamos entrando en una situación de mucha crisis, de una crisis realmente galopante que cada día aumenta, y yo me temo de que cuando el jurado quiera, cuando la OMPE y luego el jurado quieran tomar decisiones, van a estar absolutamente vulnerables y debilitados. Yo no quiero eso, pero estoy mirando ese escenario prospectivo, inmediato, y eso es muy peligroso para la democracia. Y entonces, claro, cuando uno mira estas cosas, tiene que entrar a la otra etapa que va con el derecho, que es el realismo político. Y entonces uno se retrotrae ahí, sí, mira ese escenario del pasado, como el de 1962, acuérdate, cuando el imperio de las circunstancias llevó a la nulidad del proceso. Por favor, no estoy diciendo que debe haber nulidad del proceso. Estoy diciendo que todo lo que están haciendo, los que menos creímos que lo hicieran, Jurado Nacional de Elecciones, Presidente de la República y los dos actores visibles, están entrampando el proceso y lo están manoseando para convertirlo en un proceso debilitado. Un proceso debilitado no puede parir ninguna consecuencia fuerte, sólida. Eso tenemos que entenderlo, porque vas para próximos 5 años. Entonces, fíjate, Mercedes, creo que debe haber una toma de conciencia real, y mientras esto esté así, no vamos a encontrar una luz del túnel. Es necesario que el Todos Jurado tenemos que Nacional de ayudarnos. Elecciones pueda, digamos, recomponer todo lo actuado, y tomar al final una decisión que sea la más sabia, porque lo que no puede hacer el jurado es producir una consecuencia por presiones que produzca una bomba atómica en el Perú, y ahí sí habrá responsabilidades, permíteme que lo diga, no políticas, punitivas, porque para eso son hombres del derecho que están presidiendo este tipo de entidades en el país, donde se decide el destino de la patria. Esperemos que todo este sistema electoral que viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, realice las funciones que debe hacerlo, y por otra parte, lo que queda de los dos candidatos, de la señora Keiko, del profesor Castillo, también que guarde la calma, porque los líderes se los conoce en la cancha. Es decir, ¿qué quiere decir? Ustedes deben de saber cómo calmar a las personas y explicarles que esto es un proceso democrático, y confiar en el sistema electoral. Doctor Rodríguez, como siempre, un placer tenerlo, y ya estaremos conversando. Pues, ¿cómo va? Porque usted sabe que estamos en el Perú en esta situación. Así es. Todos los días va cambiando y tenemos cada novedad, doctor, pero muchísimas gracias siempre, por darse un Mercedes. tiempo. A ustedes, gracias por la invitación. Buenas noches. Muy amable. Muy buenas noches, doctor. Ha sido el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay,